Bueno, ¿puedes ver el pizarrón? Sí, sí lo puedo ver. Va. Entonces, vamos a ver la siguiente parte, que es de este tipo de ecuaciones que te decía. Hay unas, la última parte de estas ecuaciones son unas que se llaman ecuaciones con valor absoluto. ¿Qué pasa con las ecuaciones con valor absoluto? ¿Sabes cuál es el valor absoluto así normal? Pues lo único que me acuerdo es que solamente le, le quitamos como un signo de menos o si tenía más, pues el de más. Y ahí ya quedaba como un valor absoluto. Ajá, sí, por lo regular siempre se toma el signo positivo. Nada más que el valor absoluto no quiere decir que todas las cantidades sean positivas. Quiere decir que en vez de estar tomando en cuenta si es positivo o negativo, solo estamos tomando en cuenta la cantidad. Ajá, como que solamente el número, y tú dices, bueno, los números tienen positivo y negativo siempre, ¿no? No en todos casos. Por ejemplo, cuando estás contando cosas, cuando hay una cierta cantidad de, no sé, de sopas o de lo que sea que estés contando, se usan números enteros por lo regular. Cuando estás contando cantidades reales, digamos, cosas que sí existen, cosas palpables, se usa el valor absoluto, porque no nos pueden quedar cosas negativas, ¿no? No puedes contar y que te digas, yo conté que había menos 50 jabones, ¿no? Por ejemplo. No se puede. Entonces, para ese tipo de casos fue que se empezó a usar el valor absoluto. El valor absoluto se representa justamente con dos rayitas así. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, Va. Bueno, y esto pues era así, ¿no? Si tú tenías un menos algo aquí adentro, pues se convertía en solamente el algo sin signo. Y eso es lo mismo que pasa en las ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tengas una ecuación? Y se va a resolver de la misma forma que has estado haciéndolo hasta ahorita, ya sea en forma fraccionaria o en forma lineal, como las que estábamos viendo al inicio. La que sea está bien. Solamente que, ¿qué pasa? Si tú tienes una ecuación lineal y viene algo así, y tiene un valor absoluto aquí, y no sé, está igualada a 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el valor de la incógnita siempre va a tener que ser absoluto. Aunque a ti te queden valores negativos, esto siempre va a tener que ser absoluto. Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí por menos para que quede negativo. En este caso, si pones 3x, este menos, ya dijimos que se pasa al otro lado sumando, entonces queda menos 2 más 1, queda 3x es igual a menos 1, y x es igual a menos 1/3, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? y entonces solamente se pasa como así y ya. Sí, en este caso sí, no, resuelves la ecuación normal, pero ¿qué va a pasar? En el resultado final, el resultado no es el resultado va a ser el valor absoluto de x. Entonces, pues si el valor absoluto es menos 1/3, pues entonces x solamente va a valer 1/3, positivo. A todo el resultado de la ecuación se convierte en un resultado positivo. Y ya. Y siempre se tiene que ser positivo el resultado final. Cuando tiene los valores absolutos, depende de la situación, ¿no? Si llega el caso de que tenga que ser, que te salga negativo, puede ser que sí. De hecho, ahorita te voy a escribir tal cual la definición, ¿no? Que es tal cual la del valor absoluto. O sea, si tú pones, así se define el valor absoluto. Y esto quiere decir que hay dos casos, ¿no? Si tú tienes un menos a dentro de estos dos, de estas dos diagonales, digamos, de estos dos palitos. Si es menos a, entonces va a ser menos a si a es menor a 0, y va a ser a si a es mayor o igual a 0. Esa tal cual es la definición de valor absoluto. Pero ahora, ¿cómo lo aplicas en una ecuación? Para resolver una ecuación, se tiene que, justamente si tienes esto, es igual a, entonces la ecuación va a estar así, x es igual a o
menos x es igual a A. ¿Qué quiere decir? Que sea positivo o negativo el resultado, siempre al resultado final, ya que le aplicas el valor absoluto, siempre te va a quedar como positivo, sin importar si en la primera instancia es negativo o positivo. ¿Sí? Sí. Entonces hay que ver más o menos a quién se le está aplicando el valor absoluto. En este caso, pues se le aplicó casi a toda la ecuación, por eso es que el resultado, del lado donde está la x, por eso queda como un tercio. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, ¿no? 6 menos 3x, valor absoluto, es igual a 9. Aquí hay dos casos. Una, si tú tuvieras la ecuación, digamos que normalita, tienes que considerar los dos signos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En tu caso siempre va a ser así como que despejando. Estas cosas se usan ya más cuando estás en la prepa, entonces por eso nada más te lo enseñé despejando. Entonces el resultado correcto de esto pues sería nada más despejar esto, que sería, vamos a dejar al x de un solito lado y va a quedar como menos 3. Menos 3x es igual a 9 menos 6. ¿Y cuánto es 9 menos 6? Es igual a 3. A 3. X es igual a 3 entre menos 3. Y entonces x es igual a menos 1. Este sería el resultado, uno de los resultados del valor absoluto. Pero ahora, todavía no le aplicamos el valor absoluto, entonces el valor absoluto tal cual sería como x igual a 1. Ajá. Cuando tenga el valor absoluto, están un poquito extrañas porque esta raíz, digamos, este resultado no cumple con la condición de que sí iguala o que sí resuelve a la ecuación original. ¿Por qué? Porque le cambiamos cosas. El valor absoluto hace que esa condición no se cumpla siempre. Ajá. Pero de todas maneras, esos son como que los dos resultados posibles. De acuerdo al problema, se usa más en problemas, de acuerdo al problema tienes que ver cuál es el que te cuadra más, ¿no? Si están hablando de manzanas, pues no puedes decir te queda menos una manzana, tienes que dar el valor real, ¿no? El valor que siempre es positivo. Por eso se usa en estos casos. ¿Vale? Sí. Y yo digo, te lo digo así nada más por encimita porque de hecho ni de estos hay muchos ejercicios y no creo que te lo enseñen en la escuela, nada más es como que para que sepas que existe. ¿Vale? Sí, está bien. Va. Y ya. Entonces vamos a ver ahora sí lo que nos truje, que son problemas. Problemas sobre números. Bueno, ¿quieres que te explique eso de ejercicios con lo de las literales que te dijo el profesor, que unas son constantes y otras son variables? ¿Cómo se hacen unas ecuaciones en ese caso? Sí, está bien. ¿Qué tienes, Sofía? Estás muy apagada. No lo sé. Así me siento. No sé por qué. Estás así muy triste, así como de sí, ya, que acabe la clase, por favor. No, está bien. Bueno, a ver. Con literales, las ecuaciones pues tienen varias incógnitas. Aquí no nada más es necesario que tengan una. En todas las que hemos visto hasta ahora siempre nada más hay una incógnita, una X por lo regular. En este caso no. En este caso siempre se van a usar más literales. Y van a combinar las literales X, M y las constantes que te dijeron. Ahora, ¿qué voy a resolver? ¿Qué voy a tener que resolver cuando me encuentre con estos casos? Todo va a depender del valor que te digan. O sea, en el mismo problema o en el mismo ejercicio te tienen que decir, de tal cosa despeja cierta letra. Y esa va a ser en la que nos vamos a enfocar. Siempre te tienen que decir en qué letra es la que quieren despejar o qué letra es la que quieren saber para poder hacer los movimientos, porque no podemos despejar todas las letras al mismo tiempo. Ajá. Entonces, vamos a poner esto. En estas ecuaciones, las incógnitas se representan
con las letras X, Y y Z, que son las últimas del abecedario. Mientras que las constantes, las letras A, B, C, D, M y N se consideran como constantes. Ahora, ¿cuándo es como vamos a considerar estas letras como constantes? Te decía, solamente cuando estén revueltas. Si tienes X, Y, Z y aparte tienes A, B y C, entonces en las que nos vamos a enfocar en despejar va a ser en X, Y y Z. ¿Cuál de las tres? La que te indique el problema. Ese va a ser ahora sí que necesario, ¿no? Va a ser necesario que te digan cuál. Por ejemplo, en este ejercicio dice, encuentra el valor de X en la ecuación ocho ABCX menos AB es igual a 8ABX más 1, ¿no? Por ejemplo. Ahí. En esta ecuación, ¿a quién nos vamos a enfocar en despejar? ¿A quién te imaginas? Al 8ABX. Bueno, cuando tú dices que despejas una ecuación, siempre se trata de despejar solamente una literal, una incógnita, una variable o un algo. Si ya habíamos dicho que las incógnitas eran X, Y y Z, en este caso, ¿a quién vamos a despejar? ¿O a quién vamos a intentar dar su valor, digamos? El X. A la X, ajá. Siempre que esté combinada con otras letras, vamos a buscar ya sea la X, la Y o la Z. Ajá. Y justamente aquí te dice que en el ejercicio que despejes a la X se encuentra el valor de X. Ahora, voy a tener que dejar a todas las X solitas de un lado y luego a las que no del otro lado. ¿Cómo separo esas X de estos valores? Bueno, primero pues poniendo todos los términos que tienen X de un solo lado, como lo habíamos hecho hasta ahora. Entonces, A, B, C, X menos 8ABX menos AB es igual a 1, ¿no? Nada más pase el 8ABX al otro lado, ¿sí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Yo no puedo restar esos dos términos porque no son semejantes. Pareciera que sí, pero le falta una C al segundo término, ¿ya te diste cuenta? Sí. Entonces, ¿cómo dejo una X solita? ¿O cómo la sumo si no son semejantes? ¿Y cómo obtengo nada más una X? Ah, bueno, a este proceso que te voy a enseñar ahorita se le llama factorizar. Todavía no lo ves muy a fondo, lo vas a ver yo creo que por ahí de segundo, cuando vayas en segundo año de secundaria, segundo o tercer año. Se llama factorizar. Entonces, ¿qué significa factorizar? Los factores, si te acuerdas, eran las partes de una multiplicación. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Entonces, lo que nosotros tratamos al factorizar un término, así se le dice, es tratar de dejarlo representado como una multiplicación, en dejarla representada como sus factores, como un producto, como una multiplicación. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, yo lo que puedo hacer es sacar esa X. ¿Cómo la saco? La escribo tal cual afuera de los términos y esa X va a estar multiplicada por los otros términos, ABC menos 8AB. ¿Por qué aquí adentro ya no incluía la X? Es como si me regresara un paso. Es como decir, ¿cómo puedo yo hacer una operación para llegar a este término? Ah, bueno, si yo saco esta X, si te das cuenta, si yo la vuelvo a multiplicar, si yo multiplico ese paréntesis, es como si volviera al mismo término, ¿no? ABCX menos 8ABX. Ajá. Como que lo regresé antes de que esa X estuviera multiplicando a los dos términos.
Y mágicamente, haciendo esa factorización, ese proceso, ya tenemos solamente una X. ¿Ya viste? Ya no tenemos dos, ya nada más hay una. ¿Sí se entiende? No entendí muy bien. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí. A ver. Vamos a ver cómo se lo puedo explicar. Vamos a hacer otro más sencillo. Por ejemplo, si tú tuvieras este término, 3y menos 2y, menos 2y, ¿no? 2y, por ejemplo. 2y. Y te dicen, ¿sabes qué? De este término yo tengo que despejar a la y. Yo necesito saber cuánto vale y. Ajá, eso es lo que queremos saber. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, te decía, hay que factorizar. Hay que factorizar. Y factorizar eran los términos que se hacían en una multiplicación. O sea, si yo tenía, no sé, 3 por 2, o 5 por 6, o cualquier número, estos dos términos, a cada uno de estos en la multiplicación se les llamaba factores. Entonces, factorizar significa encontrar esos dos términos, esos dos pedacitos de la multiplicación, que cuando yo la resuelva, a fuerzas me tiene que dar este término, el término inicial, el término que vamos a factorizar. Es como regresarlo un paso antes. No sé si me explico muy bien. Tenemos que encontrar los dos factores, las dos multiplicaciones, que cuando yo las multiplique me den lo que ya tenemos como resultado, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como lo que quiero saber es la variable y, que es el que me importa, el que me están preguntando, entonces a y voy a intentar dejarla solita en uno de esos dos factores, en uno de esos dos paréntesis. ¿Por qué? Porque así se me va a hacer más fácil despejarlo. Acuérdate que cuando estábamos haciendo estas ecuaciones, intentábamos que la X siempre quedara solita, o separada de los otros términos. Igual acá, siempre vamos a intentar que la incógnita quede solita. Por eso la vamos a dejar solita en un solo término. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Okay. Sí, todo bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que preguntarse, ¿a quién tengo que multiplicar? ¿Por quién tengo que multiplicar esta y para que me dé 3y? O el primer término, por ejemplo. ¿Por quién tengo que multiplicar a y para que me dé 3y? ¿Por 1? No, si tú multiplicas a y, vamos a hacerlo. Y por 1, eso me da 1y, ¿no? Y el chiste es que me dé 3y. ¿Por quién tengo que multiplicar a y? ¿Y por quién? Por 3. Y por 3. Si yo multiplico a y por 3, me va a dar 3y. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese 3 que acabo de encontrar? Lo voy a poner en el otro término. ¿Por qué? Porque esto, lo que estoy haciendo es como desenvolver la multiplicación, ¿no? Si yo multiplico este por este, me va a dar el 3y, ¿no? El 3y. Ahora vamos con el segundo término. Esta misma y, ¿por quién la tengo que multiplicar para que me dé como resultado menos 2ay? Por 2a. Bueno, con todo y el signo, ¿no? Por menos 2a. ¿Sí? Sí. Si yo multiplico esta y por menos 2a, en efecto me da menos 2ay. Y ese segundo término lo voy a poner en el otro, al lado del 3, ¿no? En la otra parte de la multiplicación, que sería menos 2a. Y ya está. Sin querer, ya factorizaste todo. A este proceso de encontrar por quién la tengo que multiplicar para que me dé lo que ya tengo antes, aunque suene muy redundante, se le llama factorizar. Y entonces, esta ecuación quedaría así. Y yo puedo dejar representado, es como otra forma de dejar representadas las cosas. ¿Por qué? Si te das cuenta, si yo hago esta multiplicación del paréntesis, tengo que multiplicar este por el primero
y este por el segundo. Y me daría 3y menos 2ay, que es lo mismo que yo tenía del lado izquierdo, ¿ya viste? Sí. Eso es lo que vamos a intentar hacer siempre, dejar a la variable en un solo factor, en un solo paréntesis, en una sola multiplicación, digamos. ¿Para qué? Para que yo cuando me lo igualen esto a otra cosa, no sé, si te dicen, ¿sabes qué? Esto está igualado no sé, a 3. Ajá. Yo ya puedo despejar esa y, ¿no? Es todo lo que le estorba, es este término de acá, y para quitarlo, entonces sería 3, como está multiplicando, pues a dividiendo, y entonces quedaría 3 menos 2a. Y ya dejé a la y solita. Porque es más fácil despejarla. Es más fácil despejarla cuando está multiplicando. Ajá. ¿Sí se entiende más o menos el proceso? Yo sé que es un poquito revuelto, pero no sé si se entienda bien. Sí, sí entendí. Ok, eso con este caso, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se hacía con el que teníamos acá. Aquí nos están pidiendo que despejemos a X, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo despeje a X? Bueno, primero tengo que dejarla factorizada, o sea, en un solo término de la multiplicación. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, primero escribo mis dos paréntesis y luego ya, ¿no? Veo por quién. Como aquí arriba hay dos términos que tienen X, entonces dentro del segundo factor también va a haber dos términos que tengan a esa misma X. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿por quién tengo que multiplicar a X para que me dé 8abcx? Multiplicándolo por 8a menos, bueno, ajá, 8ab Ajá, menos menos 8ab. menos 8ab, ajá. Y si te das cuenta, aquí ya le quitamos a estos términos la X. Eso es lo que haces al factorizar, quitas las letras, ajá. Y de hecho aquí todavía podríamos factorizar otra letra. ¿Cuál es la letra que se repite en los dos casos? O las dos letras que se repiten en los dos casos. A y B. A y B. Yo en ese caso podía factorizar a B, podía factorizar a y podía factorizar a X. ¿Por qué no las factoricé a todas? Pues porque la que me están pidiendo es X, ajá. Es lo que te decía, hay que centrarnos en la que nos piden, ¿vale? Las demás se quedan así. ¿Ya estás? Sí. Va. Ahora, que ya que la factorizamos, a ver, más o menos. Ajá. Ya que factorizamos esto, pues el otro lado se queda igual, ¿no? A B más 1. Ahora, yo quiero dejar a esta X solita, despejada. ¿Cuánto vale X? Bueno, ¿quién le estorba para que dejarla de un solo lado de la ecuación? El AB. ¿Segura? ¿Esta de aquí? No, la X. La X tiene que quedar solita de un solo lado. ¿De qué lado la vas a dejar? ¿Izquierda o derecha? Se deja a la derecha. No, eso ya depende, o sea, eso es como tú quieras. La puedes dejar a la izquierda o a la derecha. En este caso está a la izquierda, ¿no? Entonces, lo que más nos conviene es no moverla del lugar, dejarla aquí para no cambiarle el signo, ajá, para que siga siendo positiva, digamos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quién le está estorbando de este lado de la ecuación para que quede solita? Todo este lado es este. Este es el término que queremos quitar. ¿Por qué? Porque nos está estorbando para dejar a la X solita. Entonces, quitando ese término, como ese término está multiplicando, lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Dividiendo a todo lo que está del lado derecho. Que todo el lado derecho es AB más 1. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Bueno. Y entonces va a pasar como fracción y entonces queda 8ABC menos 8AB. Y ya. Entonces, el valor de la X en esta ecuación es todo este término. Aquí ya acabamos. ¿Por qué? Porque la X ya está solita. Y aunque la X no es un valor numérico, no vale 3, no vale 5, no vale un número,
vale otra ecuación, si te das cuenta del otro lado quedó otra ecuación, se puede decir que el valor de x ya lo encontramos, aunque no tengamos los otros valores. ¿Cómo también te puedes dar cuenta? Porque cuando la despejas, del otro lado de la ecuación nada más quedan puras variables que son consideradas constantes. Si te das cuenta, ahí nada más está A, B y C. Y esas habíamos dicho que esas se consideran constantes, no van a cambiar. ¿Sí? Sí. Así se resuelven este tipo de ecuaciones, siempre factorizando una de esas letras. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio para que quede un poquito más claro. A ver... Deja encontrar uno que no esté tan feo. 3x mn menos 6 mn x es igual a 6m menos 3m. Vamos a ver. Vale. ¿Y cuál es la única incógnita que tengo en esta ecuación? X. X. ¿Cómo factorizo o cómo dejo a la X solita? Multiplicándolo con los números X va a multiplicar a quién? A 3xmn y menos 6mn, menos 6mn. El primer término ya no lo puedo volver a multiplicar por x, ya no puedo ponerle x aquí adentro otra vez, porque lo que tú estarías representando aquí es que esta x la vas a multiplicar por esta x, y eso nos quedaría x cuadrada, y eso ya no aparece ninguna x cuadrada aquí arriba, ¿ya te diste cuenta? Sí. Entonces no puedes volver a poner la x, lo que se pone son todas las letras que no sean la que estamos factorizando, que en este caso en el primer término serían m y n, y en el segundo término serían menos 6 y m y n otra vez. ¿Sí? Sí. Y del otro lado te va a quedar 6m menos 3n, porque estas no tienen x. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ahora, ¿cómo dejamos a la x solita de este lado? ¿Cómo despejamos esa x? Pues pasando los ¿cómo se dice? Las ecuaciones que están a la izquierda se pasan a la derecha dividiendo o... Sí, no se le llama ecuaciones tal cual, se le llama factor. A todo este conjunto de términos algebraicos, cuando están dentro o cuando están participando en una multiplicación, se les llama factores, sin importar que tenga dentro. Como con la x está haciendo una multiplicación, se le puede llamar factor, ¿sí? Como la parte de una multiplicación. Entonces, sí, justamente, al factor se le pasa dividiendo a todo el lado derecho. ¿Ok? Que queda como 3mn menos 6mn. Y ya está. Aquí ya puedes decir que tú despejaste el valor de la incógnita. No, ¿cuál es el valor? ¿Quién sabe? Para saberlo me tendrían que dar los valores de m y n, ¿no? Para poder ya sustituir y multiplicar y hacer todo para que me quede un número. Pero mientras no te den el valor, siempre se deja de representado igual como otra ecuación, como una ecuación equivalente.
¿Te acuerdas cuáles eran las ecuaciones equivalentes? Sí. Ah, bueno. Despejar a una letra o a una incógnita de una ecuación cuenta como hacer una ecuación equivalente. Una ecuación que vale lo mismo, solo que nos estamos enfocando en un solo valor, en el valor que queremos conocer. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Difícil? No. Ok. No te voy a dejar ejercicios porque te digo, estos dos casos, el que vimos ahorita de valor absoluto y este de las incógnitas, no se ven mucho. Yo creo que te lo están enseñando en la escuela más que nada para ver fórmulas y no tanto como para resolver la ecuación. Pero en dado caso de que si te llegan a decir que sí tienes, o te llegan a dejar ejercicios de resolver estas cosas, dime y lo vemos un poquito más a fondo, ¿vale? Sí, está bien. No creo, pero ahí está al menos ya nos vas en ceros de cómo, al menos ya sabes eso de factorizar. Y en dado caso de que te dejaran ejercicios de esto, pues ya me avisas y lo vemos un poquito más a fondo, ¿vale? Y pues ya, así se resuelven las ecuaciones lineales. Te digo, de estos no te voy a dejar ejercicios porque, pues no. Te voy a dejar ejercicios nada más de estas que habíamos visto, de las lineales, ¿vale? De las de hasta arriba, estas. Ajá, de las de signos de agrupación. Sí, está bien. Para que va. Entonces, déjate la mando de una vez antes de que otra cosa suceda. Vas a hacer de la 1 a la 12. No es cierto. De la 1 a la 11. ¿Por qué? Porque ya las otras son con variables. Las otras ya tendrías que saber productos notables y eso todavía no te lo enseñan ni te lo van a enseñar, así que nada más haz los ejercicios de la 1 a la 11, ¿vale? Sí, está bien. Vamos a ver de 1 a 11. Ya está. Vale. Entonces, dudas de cómo resolver una ecuación de esto, te digo, yo creo que ya lo sabías hacer, nada más que ahora sí como que repasamos cómo se llamaban las cosas, ¿no? Sí, ahora sí ya aprendí algo nuevo el día de hoy. Ya estás. Entonces, vamos a ver la otra parte que nos importa. Después de eso, de cómo resolver ecuaciones lineales, te estaban enseñando, y el siguiente tema era ver funciones lineales. O sea, ahí no está, en tu temario no está representado como función lineal, tal cual no dice función lineal, pero así se llaman. ¿Qué es una función lineal? Cuando tú estás hablando de una función, cuando tú escuchas la palabra función de algo, quiere decir que estás haciendo una gráfica de algo. Ajá. Hay funciones de recta, por ejemplo, es tal cual lo que te imaginas, un palito dibujado, ¿no? Una recta dibujada. Hay funciones de muchas cosas. La que nos vamos a enfocar ahorita son las funciones lineales, que justamente tienen que ver con este tipo de ecuaciones, con las ecuaciones de primer grado, con las ecuaciones lineales. Y todas estas funciones representan una recta. Siempre, siempre, siempre una función lineal va a representar una recta. Siempre. Entonces, vamos a ver qué significa. Entonces, función lineal. Función lineal. Ahí está. Ahora,
Para ver todo esto necesitamos que tengas bien claro los conceptos de plano cartesiano y localizar puntos en un plano cartesiano. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Sí te acuerdas? Vale, sí. Vale. Como quiera, le vamos a dar una repasada rapidita aquí para que lo tengas presente. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba a los cuadrantes? ¿O cuál era el número de cuadrantes? Pues de los cuadritos no, pero sí me acuerdo que primero empezábamos con los números de X y luego las de Y. Ah, sí, a eso de que primero empiezas, esta representación se le llama coordenada. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Cuando tú tienes una coordenada, lo que haces es justamente seguir como paso, seguir un instructivo de qué tienes que seguir o hacia dónde tienes que ir para encontrar cierto punto. Por ejemplo, a este punto lo podemos llamar el punto P, que está en las coordenadas X, Y. Ajá, es un punto cualquiera. Yo puedo sustituir a X y a Y como números, ¿no? Por ejemplo, puedo encontrar el punto P en 1,1. Entonces vamos a avanzar 1 en X y 1 en Y, que va a ser este punto. Y este punto le puedo llamar el punto P. Ajá. Te digo, a ese tipo de representación se le llama una coordenada. ¿Por qué? Porque está en el plano cartesiano. Ahora, hay diferentes cuadrantes. Si te das cuenta, son 4. En este plano cartesiano son 4 cuadrantes. Este va a ser el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Si te fijas, van avanzando como al revés, ¿no? Así, hacia la izquierda. Ajá, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Entonces, pues lo de siempre, ¿no? Un plano cartesiano siempre se forma con dos rectas perpendiculares, o sea que aquí hay 90 grados, siempre están cortadas por un ángulo de 90 grados, y cuya intersección se denomina origen. O sea, este punto de aquí en el centro, o el centro donde se cortan esas dos cosas, se llama origen, por eso tiene esta O, que parece más cero que O, pero es una O. Una O. Ese centro justamente siempre se le pone, o convencionalmente se usa la letra O para representar un origen. Ajá, el origen de los puntos, digámoslo así. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo se le llamaba al eje X y al eje Y? No me acuerdo tanto. ¿No? Ok. Le puedes llamar tal cual eje X o eje Y, pero formalmente se le llama eje de las ordenadas y eje de las abscisas. Las abscisas son el eje de las X, entonces al eje de las X también se les llama abscisas. Abscisas, creo que se escribe así, abscisas. Y al eje de las Y se le llama ordenadas. Ordenadas. ¿Sí? Sí. Ok. A todo el eje, ¿ok? A toda la recta se les llama abscisas, no solamente a un punto. A un punto no le puedes llamar abscisa, solamente se le da ese nombre cuando hablas de toda la línea, ajá, desde menos infinito X hasta más infinito X y desde más infinito Y hasta menos infinito Y, ¿ok? Es importante. Y ya te decía, ¿no? Estos puntos se llaman cuadrantes. El cuadrante 1, vamos a ponerlo así, 1, 2, 3 y 4 se les llama cuadrantes. Se les llama cuadrantes. Entonces, ¿qué vas a representar? ¿Qué es lo primero que se utiliza para representar un punto en este plano cartesiano? Siempre vas a empezar situándote en el origen, que es como que donde empiezas a tomar tus coordenadas. De hecho, a ese origen también se le puede llamar punto de referencia. ¿Por qué? Porque es el que nos vamos a tomar para ubicarnos, para ubicarnos encima de algo, ¿no? No me acuerdo si alguna vez te lo expliqué, pero te decía, ¿no? Por ejemplo, si tú vas de tu casa a las tortillas, digamos que tu plano cartesiano, el punto P al que vas a ir va a ser las tortillas,
y el origen sería tu casa, ¿no? Es de donde vamos a empezar siempre, ¿sí? Y ese origen va a cambiar de acuerdo al observador, de acuerdo a quien esté viendo el problema. Por ejemplo, no es la misma distancia, no sé, de tu amigo de la escuela que va a sus tortillas, que a que tú vayas a tus tortillas, ¿no? No es el mismo origen, aunque sea el mismo punto P, no va a ser la misma distancia ni la misma forma de recorrerlo. Entonces, el origen siempre va a depender de lo que te diga el problema, y si no te dice nada del problema, siempre lo vamos a tomar como el punto cero. De hecho, al origen también se representa como el punto P, que es 0,0. 0 en Y y 0 en X. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí. Vale. Ahora, ya que recordamos todo esto del plano cartesiano, vamos a ver ahora sí qué es una función. Para empezar a hablar de funciones lineales, primero tenemos que fijarnos en qué es una función. ¿Qué demonios es una función? Una función siempre va a ser una relación. Las funciones tienen gráficas, que es lo que te decía. Siempre que estamos hablando de una función, quiere decir que estamos hablando de un dibujo de algo. Ajá. Las funciones, hay muchos tipos de funciones. Función lineal, de hecho hay funciones para ecuaciones elevadas al cuadrado, que se llaman funciones cuadráticas. Hay una función de curva, hay una función hiperbólica, hay un montón de funciones. Ajá. Pero, ¿qué significa tal cual la palabra función? ¿Cómo te lo explico? ¿Has escuchado alguna vez que dicen la palabra funcionario? No, la verdad. ¿No? ¿Has escuchado en otro lado la palabra función? Pues, ¿para qué sirve? Nada más. Bueno, justamente, una función siempre está, acabas de decir, ¿no? Algo para lo que sirve, ¿no? Que algo funciona, ¿no? Por ejemplo, a eso te referías, ¿no? Sí. Bueno, hablando de a que algo funciona, no sé, por ejemplo, yo puedo decir que mi refrigerador funciona porque está conectado a la luz. Ajá, y porque enfría, ¿no? También. Entonces todo va a depender de a qué se le adjudique esa función, la función de algo. No sé, puedes decir que un ventilador funciona porque echa aire, ¿no? Si no echa aire, entonces no funciona, ¿no? Y puedes decir, bueno, pero es que sí enciende y es que sí todo, pero si no gira, entonces no funciona. Ahí estamos tomando en cuenta que gira o no gira, como si funciona o no funciona. Entonces, en sí, la palabra función tiene que ver con referirte a algo que le das una cierta característica, ¿ok? Por ejemplo, lo que te decía del refrigerador. Mi refrigerador funciona porque enfría. Entonces, aunque prenda y todo, si no enfría, entonces no funciona. Así igual las funciones. Cuando te hablas de una función, le tienes que dar un adjetivo, un algo, para que tú digas que en efecto Sí. está hablando de una función. ¿Sí se entiende un poquito? Entonces, siempre que hablamos de una función, se habla de una relación de cosas. Ajá. En matemáticas se habla entre la relación que existe entre dos conjuntos, entre un conjunto de números o un conjunto de líneas o un conjunto de lo que sea. Entonces, vamos a poner tal cual. Una función es la relación que existe, entre dos conjuntos. De manera que a los elementos de X les corresponde a lo mucho, o sea, máximo, a lo mucho, un elemento de Y. Que con este pedazo se quiere referir a las coordenadas. Siempre que tengo un elemento de X, siempre voy a tener un elemento de y viceversa. No puedo tener dos puntos en X y uno solo en Y. Tengo que tener los dos al mismo tiempo, ¿vale? Se juntan por pares, digámoslo así. Y una función tiene una ecuación específica.
Y esa ecuación de función se define así. Y es igual a f de x. ¿Y cómo se lee? Se lee igual así, como te lo acabo de leer. Y es igual a f de x. Siempre que veas la palabra f paréntesis, algo, significa que esa función la están evaluando de acuerdo a una x. Ajá. Esta va a ser como que la que representa su funcionamiento, la ecuación que esté adentro de ese paréntesis, ¿ok? Y siempre que veas la f significa que es una función. ¿Sí? Ay, hola. Hola, es que se apagó mi computadora. Ay, no, ¿en dónde te quedaste? Nada más en la explicación. Ok. Hasta donde el elemento, ¿no? ¿Y eso? Sí, nada más eso. Te decía que siempre que tengas un elemento de x, vas a tener uno de y. No puedes tener dos x y nada más una y, o dos y y nada más una x. Siempre vienen por pares, x y y, x y y. Ajá. Y te decía que siempre que veamos una función va a estar representada con esta ecuación. Y es igual a f de x. Ajá. Siempre que veas igualada la y, o sea, ¿a qué me refiero con igualada? A que está solita, y igualada a algo, significa que va a ser una recta, o una línea, o algo. La forma que tenga esa línea va a depender de la función. La función como tal es el lado derecho de la ecuación. Ajá. Entonces, lo que me está diciendo toda esta ecuación matemática es que voy a tener una línea y que esa línea va a tener una forma. ¿Qué forma? Va a depender totalmente de lo que me diga la función, que así se representa una función. La f de función y con respecto a qué, en esto. Y esa ecuación se lee así. Y es igual a f de x. Siempre que leas una función se dice f de. ¿De qué? De lo que esté adentro del paréntesis. En este caso es f de x. Si tuvieras f de y, pues sería f de y. Ajá. F de paréntesis y sería f de y. F de 3x menos 2, por ejemplo, eso también sería una función. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces vamos a poner qué significa. X en este caso se reconoce como una variable independiente. Variable independiente. ¿Qué significa que una variable sea independiente? Que va a cambiar. Va a cambiar y no va a depender de nada. Ajá. En este caso, ¿cuál va a ser la variable? Siempre que tengas una variable independiente va a haber una que sí sea dependiente a algo. En este caso, la que va a ser dependiente va a ser la y. A esta y se le llama variable dependiente. Que es tal cual lo que te imaginas. O sea, por dependiente, ¿qué entiendes por dependiente? Está solo por sí solo. Eso sería como independiente, ¿no? Alguien, por ejemplo, alguien independiente, una persona independiente es alguien que ya trabaja y se paga solo todo, ¿no? Esa sería nuestra X. Nuestra variable dependiente, no sé, sería, por ejemplo, un niño que todavía sus papás le dan dinero para comer, para agua, para todo, le solucionan todo. Esa va a ser nuestra variable dependiente, esa va a ser y. Y va a depender totalmente de la función. Ajá, y va a depender de lo que nos diga esa ecuación, ¿ok? Y x puede ser quien sea, por eso se llama independiente. Y ya, a f de x, tal cual a este arreglo, así se le llama arreglo, se le llama regla de correspondencia. ¿Por qué regla de correspondencia? Porque va a ser la que diga cómo interactúen la variable independiente y la variable dependiente. O sea, es lo que te decía hace rato. ¿Qué forma va a tener mi línea? Es lo que va a decir esta regla. ¿Ok? ¿Sí todo bien hasta aquí? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que se te trabó un tantito. Correspondencia. Ah, no, no era pregunta. Era que si tenías dudas hasta aquí. No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué todo esto? Sí. Sí, se entiende. Ok. Dentro de esas funciones hay diferentes líneas, ajá, una función, diferentes tipos de funciones.
Hay una función en específico que es la más fácil de todas las funciones, la más sencilla, que se llama función constante. Una función constante no va a tener una regla de correspondencia. ¿Por qué? Porque la constante no cambia, va a ser la misma. Entonces, la ecuación de esa función constante va a ser así. Y es igual a k. En matemáticas representamos a una constante con la letra k. K de constante, aunque suene raro. ¿Sí? Para no confundirla con una variable c, le ponemos una k. ¿Ok? Sí. Entonces, tal cual la función constante es una función que asocia un valor a cada valor de la variable independiente. O sea, que para toda x va a haber una y, siempre. Si tienes una x, va a haber una y. Si tienes una y, va a haber una x. Pero ¿cuál es la que no va a cambiar? En este caso, el valor que no va a cambiar va a ser el valor de la y. Por ejemplo, en una función constante podríamos tener, bueno, vamos a escribir la definición. Es la función que asocia un mismo valor a cada valor de la variable independiente. Acuérdate, ¿cuál era la variable independiente? ¿X o Y? Y. No, independiente. La X. La línea X. Entonces, en este caso, no tenemos una X en la ecuación, ¿ya viste? No hay X. Nada más tenemos a Y. Entonces, el valor que le demos a Y va a ser constante, va a ser siempre el mismo en cualquier valor que le demos a X. Y dices, ¿cómo? Bueno, si tú tienes una recta, un plano cartesiano, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Este es Y, menos X y X. Si tú le das un valor a esa Y, a esa ecuación constante, ¿qué le quieres dar? Elige un número, el que tú quieras. 2. 2. Entonces ya tenemos una función constante. Tiene la misma forma de nuestra función constante. Entonces, y siempre va a valer 2. Entonces vamos a avanzar 2 en y. 1 y 2. Aquí va a estar mi constante. Entonces, ¿para quién va a ser constante esta y? Va a ser constante para todos los valores de x. Desde menos infinito hasta infinito positivo. O sea, que si yo elijo una x, no sé, 3x. 1, 2, 3. Aquí va a estar mi 3x. Si te das cuenta, esta línea en y siempre va a valer 2. Si yo elijo menos 5, en y también siempre va a valer 2. ¿Sí te das cuenta? Y entonces, siempre en los infinitos, no importa sea un número diferente, siempre va a ser 2. Sí, ¿por qué? Porque esos infinitos no representan a y. Si te das cuenta, están paralelas a qué eje. Ese infinito está paralelo a qué eje. ¿A x o a y? A X. A x. Entonces, esos infinitos representan a x, a los valores de x. ¿Por qué no hay infinitos en y? Porque si te das cuenta, esta recta nada más corta en un solo punto a y. ¿Que cuál es ese punto? ¿Es el punto, bueno, es el origen? No, la recta azul. Aquí esta función representa la recta azul. Pues sería de que fuera infinito. No, me estás entendiendo mal. Esa recta es la recta de nuestra función. Acuérdate, habíamos dicho que esa función siempre va a representar una línea, ¿sí? Siempre. ¿Qué forma Sí. tenga esa línea? Va a depender de lo que esté a la derecha de la ecuación. Si a la derecha tenemos un solo valor o un número normal, un 2, un 3, un 5, un 20, ese número
va a decir en qué número va a cortar a y. Por eso te dice aquí, si y es igual a 2, entonces esa recta que yo voy a dibujar va a pasar por y igual a 2. Este es 1 y este es 2. ¿Sí? Sí, Hasta ahí todo bien. sí. Ok. Bueno, ya que sé que esa recta va a cortar a y en el número 2, porque es lo que me está diciendo mi ecuación, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé el valor de x? Muy fácil. Esta ecuación no tiene valores de x. No tiene un valor de x determinado o uno que ya esté dicho. No puede, porque si tú te fijas en la ecuación original, ¿a poco esta ecuación tiene una x? No. No. Y no significa que no tenga una x. Cuando una ecuación no tiene una x, hablando de funciones, significa que entonces las tiene a todas. Si no tiene x, entonces significa que tiene a todas las x. Por eso nuestra recta azul se alarga todo hasta menos x y hasta más x, desde infinito negativo hasta infinito positivo. Porque tiene a todas las x posibles y por haber. ¿Sí? Sí. Ahora, en estas funciones, y no nos va a importar. Digo, al revés. La única que nos va a importar es y, porque es en donde corta. Siempre nos va a importar en dónde corta esa función, en dónde corta esa línea. Ajá. Y es lo que vamos a aprender a representar. ¿Ok? Sí. Y existe otra función. Igual función constante. Esta es la función constante de y. Ahora, ¿cómo te imaginas que sea la función constante de x? ¿Cómo va a ser su ecuación? X es igual a K. X es igual a k, exacto. Cuando yo represente que es constante nada más en x, entonces va a tener acá. ¿Y cómo represento eso en un plano cartesiano? Ah, bueno, pues ahora en vez de cortar a y, ¿a quién va a cortar? ¿Qué pasó? Ah, que ahora en vez de cortar a y, ¿a quién va a cortar? ¿A qué eje va a cortar? A X. A x, justamente. Entonces, si yo te pusiera el mismo ejemplo, pero ahora con x es igual a 2, entonces ahora voy a avanzar 2 en x y aquí va a pasar mi recta. ¿Qué tan larga va a ser esa recta? Pues va a tener todos los valores de y, desde menos infinito hasta infinito positivo. ¿Por qué? Porque acuérdate, si mi función no tiene una y, entonces significa que tiene todos los valores de y. Ajá, por eso se alarga así hasta donde toque el sol y de regreso, ¿vale? ¿Qué nos va a importar en este tipo de función, en esta otra tipo de función constante? Ahora nos va a importar dónde corta en x, ya no nos importa y. Ajá. Sí. ¿Sí se entiende? Ok. Ahora, ¿de qué va a depender si la dibujas paralela a x o paralela a y? Pues de la función que te den. Si te dan una x igualada a una constante, entonces va a ser paralela al eje y. Ajá. O lo que es lo mismo, nada más va a cortar a x. Y si es al revés, si nada más te dan la y igualada a un solo número, a una constante, pues nada más va a cortar al eje y. Ya no va a tocar a x. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vas a hacer la ecuación de estas, ¿vale? Vas a hacer el dibujo de las ecuaciones. Vas a hacer x igual a menos 2, x igual a menos 3, y vamos a poner unas de y igual a menos 1 y y igual a 5. Ajá. Esa es tu tarea. Aparte de las ecuaciones, de las otras ecuaciones lineales, me vas a tener que hacer una gráfica. ¿Cómo representas gráficamente estas ecuaciones? ¿Vale? Las funciones constantes de estas ecuaciones. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Tienes una duda con esto? No. ¿No? ¿Sí se entendió qué es una función constante y por qué es constante?
Bueno, y ya. Entonces eso sería todo por hoy, Sofía. Digo, perdón si me alargué tantito, nada más estaba, quería terminarte de explicar al menos lo primero de funciones, ¿vale? Sí, está bien. Va. Y porfa, sí, Esta clase sí se quedó grabada, ¿verdad? sí, también está grabada. Las otras no te las he podido subir porque como están bien pesadas, se están tardando un montón. De hecho, la que empecé a subir ayer por la tarde apenas lleva, ¿qué? ¿70%? Por ahí. Entonces, Ah, ok. pues ya, ahí creo que la 9 ya la puedes ver y la 10 ahí va al 40%. Ahí te las voy subiendo conforme se vayan terminando de cargar, ¿vale? Sí, está bien. No te preocupes. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ti. Igual, si tienes dudas o no me entendiste bien, dime, porque no sé, a veces siento que nada más me dan el avión. Ah, Y te intento explicar mejor. Igual, por favor, si en tu clase están viendo cosas que no vimos aquí, por ejemplo, si te ponen a hacer otras ecuaciones como las que vimos con letras constantes o que no sean o que no le entiendas a tu tarea, dime, ¿vale? Para ver qué le agregamos a lo que te expliqué para que ya las puedas resolver tú solito. ¿Ya estás? sí, está bien. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ti. Nos vemos el miércoles, ¿vale? Sí, está bien. Cuídate. Aquí. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye.